Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la comunicación y experta en bienestar y descanso. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar el bienestar físico, mental y emocional. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. A Liberty Seguros agora é Yellow. Tudo aquilo que já era bom continua igual. Excelência e proximidade permanecem como nossa essência. Porque não é uma mudança, é uma evolução. A Yellow está sempre em sintonia com você. É liberdade com segurança. A melhor experiência acessível a todos os clientes, iluminando cada passo da sua jornada. Deixe essa luz iluminar seu caminho. Yellow Seguradora. Seguro para viver livre. Consulte seu corretor. O que se espalha mais rápido, fake news ou pulgas e carrapatos? Pode ser uma comparação estranha, mas se não forem controladas, elas podem afetar o bem-estar de todos. Para fake news, temos a informação. E para pulgas e carrapatos, Bravecto. Com uma única dose, seus pets ficam protegidos por até 12 semanas. É mais proteção e menos preocupação. Tá em dúvida? Essa é fácil de checar. Bravecto dura mais. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. La exposición a determinadas sustancias químicas contenidas en alimentos, agua, cosméticos, plásticos y múltiples objetos de consumo está teniendo consecuencias perjudiciales sobre la salud humana debido a su capacidad de alterar el equilibrio del sistema endocrino, es decir, la relación entre las hormonas y los órganos dependientes de su acción. Así es como comienza el libro Libérate de tóxicos, del doctor Nicolás Olea, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y uno de los mayores expertos en el estudio del impacto de los disruptores endocrinos en nuestro organismo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. ¿Qué tal? Aquí estamos confinados. Antes de comenzar con la entrevista, doctor, sí que me gustaría precisar que en ningún caso la intención de este episodio es alarmar y preocupar, sino más bien dar herramientas para que quienes nos están escuchando puedan empezar a ocuparse de forma activa de su salud. Evidentemente, en la sociedad en la que vivimos es imposible, usted también lo dice en el libro, es imposible liberarse absolutamente de todos los disruptores endocrinos, de todos los químicos que nos rodean. Tampoco toda la química que nos rodea es mala, no seamos tampoco quimiofóbicos. Pero sí que es verdad, y hoy lo vamos a ver en el episodio, que podemos empezar a hacer pequeños cambios, podemos empezar a tomar pequeñas decisiones y hacer pequeñas elecciones en lo cotidiano que nos van a ayudar a mejorar nuestra salud. Y este es el objetivo de este episodio. Así que, doctor, si le parece, vamos a comenzar por el principio, porque disruptor endocrino es algo que más o menos se oye, pero vamos a explicar en qué podemos traducirlo en palabras y situaciones de nuestra cotidianidad para que todos entendamos qué es un disruptor endocrino. Perfecto, a tu disposición. Un disruptor endocrino, si quieres que te comente el propio concepto, es una sustancia química externa al organismo, es decir, un contaminante ambiental que se incorpora a nuestro organismo, que una vez dentro del cuerpo modifica la señal de las hormonas. El sistema es muy sencillo, unos órganos se comunican con otros, o bien por el sistema nervioso, o bien por mediadores o mensajeros químicos. Esos mensajeros químicos los conocemos como hormonas. El ovario se comunica con la mama a través del estrógeno, el testículo con el músculo o a través de la testosterona, el tiroides con el cerebro a través de la hormona tiroidea, son hormonas muy conocidas. Pues bien, esos mensajeros químicos son muy específicos, son moléculas químicas muy bien diseñadas, muchas veces comunes a todas las especies. La hormona tiroidea de la tortuga, de las serpientes, del lagarto, de la vaca y del hombre es la misma, ¿no? Sí, son mediaderos químicos muy exigidos. Y lo que ocurre con estos contaminantes es que, como decía el otro día un joven, hackean, esa palabra muy moderna, hackean el mensaje, ¿no? Interfieren en ese mensaje, unas veces potenciándolo, otras veces interrumpiéndolo, pero son al fin y al cabo modificadores o moduladores de ese mensaje químico que son las hormonas. Uh-huh. Me gustaría que antes de entrar a hablar directamente de los disruptores, hablásemos un poco más del papel de las hormonas en el organismo, porque a veces al pensar en endocrino, o yo por lo menos, a mí enseguida se me va a la cabeza a ese médico que te pone a dieta y el sistema endocrino es mucho más que
o actúa sobre mucho más que el puro metabolismo de nuestro organismo. Entonces, ¿cuál es el papel exacto de las hormonas? Que lo he adelantado un poco en la respuesta anterior. ¿Y por qué son tan determinantes para el estado de nuestra salud? Muy bien, pues muy interesante porque realmente conocer lo que son las hormonas son muy populares porque todo el mundo o bien ha ido al endocrino, al endocrinólogo, porque tiene un problema de peso, de obesidad y le han puesto, dice, bueno, podrá ser un problema hormonal. Fundamentalmente han ido muchas chicas o muchas jóvenes porque han tenido un problema con las reglas dolorosas, con el embarazo, o han ido más adelante porque tenían ganancia de peso, cansancio, le han dicho va a tener algo de tiroides, o ya más adelante se le ha diagnosticado una diabetes y le han dicho, bueno, un problema de la insulina. Todo el mundo conoce y podría mencionar ahora mismo, sin ser un experto, al menos 8 o 10 hormonas, ¿no? Los estrógenos, los andrógenos, la hormona tiroidea, la insulina, conocidas y muy populares. Pues bien, eso son siempre, actúan de la misma manera. Un órgano se encarga de producirlas y otro órgano recibe ese mensaje. Muchas veces para recibir ese mensaje se necesita de que la sustancia química endógena circule en sangre, se incorpore dentro de la célula, se una a lo que nosotros llamamos un receptor nuclear y haga que esa célula, fíjate qué interesante, modifique su ADN y comience a expresar genes que estaban silentes. ¿De acuerdo? Imagínate que es sencillo de entender, es por ejemplo la pubertad, ¿no? Se ponen en marcha o el testículo o los ovarios, llenan el cuerpo de mensajeros químicos y te crece la mama, empieza la regla, cambia la morfología corporal, cambia la conducta, cambia el carácter, cambia todo, porque esos mensajeros químicos que estaban silentes de pronto invaden la sangre, ¿no? Y cambian tu tipología y te hacen un hombre o una mujer ya de por vida, un adulto, ¿no? Pues bien, todos esos mensajeros químicos tienen funciones muy específicas. Y lo más interesante de todo es que la molécula mensajera química, como tú decías, la hormona, está muy bien diseñada. Es única, es inimitable. No hay engaños. En tu organismo ese estrógeno, el estradiol, que es el estrógeno predominante en la mujer, tiene sus funciones y no se equivoca ni se confunde con la testosterona, porque tú quieres ser un hombre o una mujer. O esa hormona tiroidea va a tu cerebro y activa tu cerebro desde el nacimiento. Imagínate por el caso más llamativo, nosotros tenemos muy bien estudiado, el niño recién nacido no tiene función tiroidea y a los 3-4 días ya se da cuenta de que ya no tiene la hormona tiroidea de la madre, ya está fuera de la madre y hasta entonces ha estado viviendo muy bien. Entonces tiene que poner en marcha su tiroides para que funcione y que le proporcione durante los 2 primeros años de vida, fundamentalmente, la hormona tiroidea necesaria para el desarrollo de su cerebro. Pues bien, ese mensajero químico empieza a salir de su pequeño tiroides situado y empieza su cerebro a transformarse y aprendes chino, español, aprendes con una facilidad enorme, con una enorme plasticidad, aprendes a andar, aprendes a identificar las cosas, a reconocer a la persona, todo porque tu cerebro se está activando gracias a la hormona tiroidea. Fíjate qué duro es. Si te falta hormona tiroidea, una estupidez, una molécula pequeñísima, a partir del del cuarto día de vida, tienen una situación terrible que es de hipotiroidismo congénito. Si nadie lo arregla, a los 2 años eres lo peor que puede ocurrirte en la vida. Bajo de talla y tonto. Fíjate si es duro que los médicos lo llamamos cretinismo. Un cretino. Qué dura porque la palabra, sí. es terrible, ¿no? El cretinismo es la falta de talla y la falta de inteligencia. Y es simplemente porque te ha faltado. Tenías tu cerebro, tenías todo bien, pero te ha faltado que el cerebro, con la hormona tiroidea, le dé las órdenes que el tiroides le dé las órdenes al cerebro para que empiece a funcionar de forma adecuada. Tu organismo crece y tu cerebro se espabila gracias a esa hormona tiroidea. Es tan importante eso que nos gastamos el presupuesto de todos los españoles para hacerle la prueba del talón a los niños a los 5 días de nacer, porque no queremos que, agárrate, 1 de cada 100.000 que pueda tener ese problema
lo vaya a tener sin diagnosticar a la semana de haber nacido. Y hemos puesto todo nuestro esfuerzo, todo nuestro dinero, todo nuestro presupuesto para que no se quede ni un solo niño y niña españoles sin diagnosticar de un posible hipotiroidismo a los 7 días de haber nacido. Porque si aparece uno, inmediatamente le pone hormona tiroidea sintética, crece perfectamente y ya cuando tenga 3 años y su cerebro sea bueno y esté encaminado en crecer como un toro, empezarás a ver cuál era el problema, pero no quieres que te falte esa hormona. Por eso, en resumidas cuentas, las hormonas son imprescindibles y son insustituibles, ¿no? Existe un denominador común en la mayoría, si no en todos, de los numerosos compuestos químicos que menciona usted en su libro, que es el petróleo. Pero es verdad que al decir petróleo puede haber personas que piensen que los disruptores endocrinos solamente vienen o solamente los producen los combustibles o la acción de la combustión. ¿En qué objetos cotidianos está presente ese petróleo y de qué forma esos disruptores endocrinos entran en nuestro organismo? Porque no es solamente, por ejemplo, por inhalación, hay muchas otras formas. Sí, curiosísimo. Es como tú dices, como imagínate, nosotros estamos del mundo de la medicina y no teníamos idea de cómo era la producción de estos compuestos químicos. Después de llevar casi 35, 40 años trabajando en el tema y haber empezado con los pesticidas, sobre todo con aquellos pesticidas que en los años 70 aún se utilizaba, como era el DDT, el metoxicloro, que afortunadamente quedaron prohibidos en aquellas fechas, o los pesticidas más modernos, o como después entramos en los plásticos, el famoso bisfenol A, que ya todo el mundo conoce, o los ablandadores de los plásticos como los eftalatos, o los componentes de los cosméticos como los parabenos, que son nombres que se van haciendo populares. Cuando uno va con todos esos compuestos y hace un listado y se encuentra que hay como unos 800 y dice, bueno, ¿y esto quién lo hace? ¿Quién lo produce? Empiezas a tirar del hilo y te das cuenta que todos son productos, lo que se llama química de síntesis, pero que no vienen de una planta que crece en el Amazonas, ni de algo así exótico, ¿no? Como el caucho, ¿no? O que crece en el Congo belga, o que se extrae de un extracto vegetal. No, todos ellos son productos de síntesis que vienen fundamentalmente de las refinerías de petróleo. En España tú conoces que hay refinerías en Huelva, en Puerto Llano, en Cartagena, en Tarragona, que de vez en cuando lo has visto que explotan, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. El incendio de Algeciras o el incendio importantísimo hace poco en Tarragona, son refinerías, que lo que reciben es crudo o gas, y de ese crudo, petróleo, extraen moléculas muy sencillas. El otro día, cuando leíamos todos en la prensa que había explotado el Tarragona, pues lo que hacían era etileno, ¿de acuerdo? Y dice, bueno, el etileno, si los de letras no os acordáis, los de ciencias todavía, pues te va y dice una molécula muy sencilla, 2 carbonos unidos con un doble enlace. El etileno, si te digo el polietileno, te imaginas, por puro griego, que serán muchos etilenos juntos. Y si te digo polietileno tereftalato, pues ya tienes la botella de PET, la botella de agua, es etileno polimerizado. Y si te digo polietileno tereftalato en fibra, pues te coges la camiseta que vas vistiendo ahora mismo, miras la etiqueta y pone poliéster. Ese es el polietileno. Es decir, esa camiseta o esa botella de agua que tienes al lado vienen de ese etileno que se obtuvo en Tarragona en una fábrica de destilación del petróleo. Lo mismo los pesticidas, lo mismo los fertilizantes, lo mismo los componentes de los cosméticos, esos eftalatos que tanto habla la gente, o esos parabenos que ya no le gustan. Vas al supermercado y pone sin parabenos en un gel. Esos parabenos son de síntesis a partir del petróleo. Y de pronto, a ver, Hanna, nos dimos cuenta de que todo lo que veníamos hablando, todo era de origen del petróleo. Nos vamos a hablar con los expertos, porque hay muchos ingenieros y muchos químicos expertos, y nos dicen, sí, las cuentas salen claras. El 85% del petróleo que se produce en el mundo va para combustión, como tú decías, para combustión. Lo quemas o en los coches, aviones y barcos, o trenes, ¿no? O en calefacción. Es el heating o el driving, para
para movilidad o para calentamiento. Y el otro 15% del petróleo va a química fina. De esa química fina, no más del 7% va a plásticos, por ejemplo. Es decir, que todo lo que te rodea, el polietileno tereftalato de tu botella, la bolsa de polietileno de alta densidad de tu supermercado, el bote de gel de polietileno de baja densidad, el PVC de tus ventanas o de tu suelo de vinílico, el bote de biberón de tu hijo de polipropileno, la caja de poliestireno, la gran botella de agua azul invertida de 25 litros de policarbonato. Todo lo que te he dicho, que son del 1 al 7, son derivados del petróleo. Ni uno solo, Hanna, ni uno solo tiene origen natural. Todos son de síntesis a partir del petróleo. Entonces, estamos hablando de compuestos derivados del petróleo, como tú decías muy bien, sin ninguna relación con la combustión, ¿no? Son simplemente síntesis química a partir de esos compuestos orgánicos obtenidos del petróleo. Y doctor, una pregunta, porque esto ya es curiosidad propia mía, porque puedo entender que si, por ejemplo, aplicamos un cosmético sobre la piel es un órgano vivo, absorbe los componentes del cosmético y ahí entiendo cómo entra ese disruptor endocrino que está en el cosmético. Pero, por ejemplo, el poliéster de la ropa, ¿cómo entra en nuestro organismo? O el PVC que me comentaba de las ventanas o de los suelos, ¿cómo entra en nuestro organismo ese disruptor o esos disruptores que contiene? Pues mira, nosotros llevamos muchos años estudiando eso, ¿no? Probablemente la vía más fácil para cualquier compuesto químico de incorporarse es la vía digestiva, ¿no? Es la contaminación de los alimentos. Ahí está claro, la contaminación de alimentos y agua probablemente sea la forma más directa y más sencilla. La absorción térmica casi limitada a la cosmética, ¿no? Y a los productos de cuidado personal, porque realmente son aquellos que tú te aplicas directamente sobre la piel, que están durante bastantes horas en muchos de los casos, como es el caso de un filtro ultravioleta para ir a la playa. Nosotros tenemos mucho estudiado 3 grandes componentes de los filtros ultravioleta, que son benzofenonas, canfenos y oxicinamatos, y cómo se absorben por la piel, porque su uso puede ser diario durante los meses de verano, ¿no? Entonces, la primera es la vía digestiva, porque esos compuestos han contaminado los alimentos o el agua. La segunda, la vía dérmica, para aquellos que se aplican directamente en la piel, no para una camiseta, ¿no? Es muy difícil imaginar que el poliéster de una camiseta va a contaminar a las personas, ¿no? A través de la piel. La tercera sería la inhalatoria, que tú la has comentado al principio, la respiratoria, porque muchos de estos compuestos son volátiles. Te pongo un ejemplo, ¿no? Tú tienes ahora mismo toda tu electrónica en la casa encendida, tú no has apagado esta mañana el router, lo has tenido toda la noche encendido, has tenido el decodificador de tu compañía de televisión encendido porque tienes la pereza de esperar durante un minuto a que se caliente una vez que la aprietas. Como yo decía, te levantas por la noche y ves una cantidad de lucecitas en tu salón, unas hablando con otras, porque están haciendo algo, pero todas están calientes. Al calentarse la electrónica, evapora los polibromados, que son los compuestos que los fabricantes le han añadido para que no ardan. Los polibromados son retardantes de la llama. Y esos polibromados que con el calor se evaporan, están en el ambiente de tu casa. ¿Sabes dónde están ahora mismo? En el polvo del suelo de tu casa. Yo le explico a la gente que en tu casa no, pero en mi casa, si miras debajo de los sillones hay una especie de madejas que son fundamentalmente, si lo ves, pelo y fibra textil. Fibra textil que viene de tu ropa, de tus sillones, de los rellenos, de las tapicerías. Bien, pues los polibromados, según se acaba de investigar y ver, están adheridos a esas madejas de polvo que tenemos en las casas. ¿Cómo acceden esos polibromados? Pues para los adultos probablemente por vía respiratoria, inhalatoria. Para los niños, por supuesto, por la boca, ¿no? Si se pasan el día en el suelo explorando el mundo con sus manos y gateando, pues imagínate lo que es la inmersión de esos niños de corta edad en el suelo. Entonces, hemos dicho la digestiva, la inhalatoria, la dérmica y después, para nosotros muy preocupante, porque en última publicación nuestra, la vía parenteral
o bien endovenosa en el caso de las personas hospitalizadas, ¿no? El gran reino, a ver, Hanna, el gran reino del plástico, te lo voy a decir otra vez porque es muy oportuno hoy en abril, ¿no? Sí, sí, El gran reino del plástico es el medio hospitalario. sí, Es el medio hospitalario. Ayer oí en la televisión el problema de Madrid del desecho de las toneladas de plástico que están procesando. cierto, sí. Plástico, como decían ayer en la televisión, que no se puede procesar con el resto de los plásticos porque teóricamente viene contaminado por el virus. ¿De acuerdo? Sí, sí. Pues son millones de toneladas de plástico que vienen del medio hospitalario porque se ha visto que el uso del plástico es un gran aliado para la contaminación vírica y bacteriana, pero al fin y al cabo el gran medio de plástico es el hospital. Entonces, en el caso de la exposición de las personas hospitalizadas, la vía parenteral o la vía endovenosa o endotraqueal es muy interesante y es importante. El problema, y no acabo con esto aquí, es que el beneficio de ese uso se supone superior al perjuicio de no hacerlo, ¿no? No nos vamos a meter ahora, ya que ha sido una salvación para muchos, ¿no? Sí, sí, desde Pero luego. si quieres, pero Hanna, si queda tiempo al final, recuérdame que te hable del plástico en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, Sí, sí, de que hecho, es un una poco... de las últimas preguntas viene porque, bueno, estamos Es verdad. grabando en plena estado de alarma por, bueno, no vamos a tardar mucho en emitir, no voy a tardar mucho en emitirlo. Estamos grabando todos confinados en casa y sí que la última pregunta sí que viene al caso sobre el tema de los plásticos y cómo, pues lo que usted decía, en estos momentos están salvando vidas, pero bueno, el problema del plástico sigue ahí. Y efectivamente tenemos en As- Madrid un problema tremendo porque no se sabe qué hacer con esos desechos hospitalarios que no se pueden procesar con el resto del plástico, efectivamente. Pues probablemente, te lo digo ya ahora mismo, con toda la legitimidad que le da al gobierno estas situaciones de emergencia, irán a la incineración. Es lo más Sí. probable, sí. Y yo digo yo, quiera Dios que se alcancen los 1100 grados para que lo que salga por la chimenea solo sea anhídrido carbónico y agua. Porque como alguien empiece con las rebajas y queme a menor temperatura, pues saldrán dioxinas y alguna otra cosa sucia, ¿no? Doctor, ¿qué tipos de disruptores endocrinos hay? ¿Y son todos igual de dañinos en cuanto a persistencia y efectos en nuestro organismo o hay distintos tipos? Hay muchos tipos y además justo la palabra que acabas de decir fue durante mucho tiempo la clave de diferenciación. Por un lado estaban los persistentes, que son aquellos que una vez dentro del organismo, por su difícil metabolización y eliminación, se acumulan dentro de nuestro propio organismo, en donde la administración ha hecho muchísimo por eliminarlos. Te pongo el caso del DDT. El DDT es un insecticida muy popular en los años 50 y 60, primero en usos agrícolas, después en usos domésticos o incluso en higiene personal, ¿no? Para los piojos. Se prohibió definitivamente en España para agricultura y para uso farmacológico a partir de los años 80, y esos compuestos, a pesar de que se utilizaron en los años 60, a ver, Hanna, están en las placentas de todas las madres que dan a luz en España cada día. Es decir, se incorporaron a esas personas o a sus madres, y entre las cosas que tu madre te transmitió a ti, que eres una mujer joven, te transmitió todo tu carácter, toda tu inmunidad, todos tus parecidos, todo tu genio, más sus contaminantes químicos persistentes, que ella no sabía cómo metabolizar y que los pasó durante el embarazo y la lactancia. Es decir, esos persistentes son un auténtico problema porque se acumulan con la edad, cuanto mayor eres, más tienes, pero la mujer tiene la ventaja de que cada embarazo significa una limpieza parcial de esa porquería que la pasa al hijo o a la hija que está gestando. Entonces, dado a esa continuidad de la exposición a los persistentes, se actuó muy potentemente eliminándolo, ¿no? Intentando que no se utilizara. Y entonces aparecieron unos sustitutos no persistentes. Y la mayor parte de los disruptores endocrinos a los que una persona normal se enfrenta hoy día son compuestos no persistentes. Significa que no se acumulan dentro del organismo, que su metabolismo es muy sencillo, pero tenemos el gran problema de que su dosificación es diaria, ¿no? Si estás utilizando, pues comes en tu casa de forma regular
lata se conserva, cuyo recubrimiento interior es una resina epoxi, pues tú te estás dosificando diariamente con el bisfenol A que viene de esa resina epoxi, ¿no? O si estás utilizando un biberón de policarbonato, que también se han prohibido, o lo más sencillo, imagínate un caso muy sencillo, muy de rabiosa actualidad de la Unión Europea. Las siliconas, la dimeticona D4 y D5 en un champú. Están prohibidos desde hace unas semanas por la Unión Europea por su enorme impacto ambiental. A ver, agárrate. No por lo que le hace a las personas, sino por el daño que tienen sobre las especies acuáticas ambientales. Las siliconas en los champús. Y dicen, en las personas no tienen efecto porque corresponden a lo que se llaman productos de cuidado personal de washing off, o lo que es lo mismo, de lavado. Porque te echas el champú, Y lo te pones aclaras, el ¿no? agua y se va. Entonces el daño se va por el sumidero y que se lo coman los pececitos. Pero para las personas no. Y nosotros le decimos, es muy gratuito pensar que haciendo eso todos los días de tu vida, yo le digo a la gente, el día que no lo haces, tus compañeros te lo advierten, ¿no? Porque hueles. Es iluso pensar que no ocurre cierto grado de exposición. Todos hemos bañado a nuestros niños en la bañera, disfrutando durante 15 minutos de cómo juega en el agua y cómo saca la lengua y se come todo lo que hay. Dice, ay, mira cómo se come el champú. Es decir, en otras palabras, para los no persistentes, el gran problema es la exposición diaria a compuestos que no necesitas que sean acumulables si todos los días te estás exponiendo. Entonces, volviendo a tu pregunta, la clasificación fundamental ha sido siempre en compuestos disruptores endocrinos persistentes, muchos de ellos prohibidos afortunadamente, y compuestos no persistentes. Pero a los que estamos expuestos con mayor asiduidad, ¿no? Así es, a los que estamos expuestos con mucha mayor asiduidad, puesto que están en los objetos de consumo. Una de las principales líneas de investigación es la oncológica y los distintos tipos de cáncer que están relacionados con el control que las hormonas estrogénicas y androgénicas ejercen sobre el crecimiento de determinados tumores. ¿Cuál es el más habitual en mujeres, que intuyo que sé cuál es, y el más habitual en hombres? O sea, los cánceres, el más habitual en mujer y el más habitual en hombre, sobre el que actúan de una forma más evidente los disruptores endocrinos. Pues mira, te voy a empezar por una historia muy cortita primero. Empezamos por cáncer porque cáncer es una enfermedad con un diagnóstico muy de certeza. Es un diagnóstico de que es sí o tienes o no tienes, no hay dudas, la enfermedad ya se ha instaurado y hay, como yo digo siempre, un notario, que es el anatomopatólogo, que haciendo una biopsia te ha dicho, tiene usted cáncer. Es decir, el diagnóstico no tiene duda. Las disfunciones hormonales ligadas a tu infertilidad, las disfunciones hormonales ligadas a tu ganancia de peso, las disfunciones hormonales ligadas a tu inteligencia o cualquier otra cosa pueden tener cierta duda. ¿Qué será? ¿Será ambiental? ¿Será genético? Pero cuando tienes cáncer, el diagnóstico está perfectamente hecho. ¿Bien? Pues entonces, si empiezas con el efecto, que es cáncer, y no quieres equivocarte para buscar cuál es la causa, pues es un buen sitio para estudiar hormonas. Sobre todo, como tú habías dicho, en los cánceres dependientes de las hormonas. El tiroides, el ovario, el testículo, la mama, y por eso nuestro interés tan enorme, y por ahí empezamos, en estudiar cáncer de mama. Y es como el gran ejemplo de cáncer dependiente de las hormonas, y nosotros añadimos, y de aquellas sustancias ambientales que dentro del organismo se comportan como hormonas. Entonces metemos ahí una variable donde los oncólogos primero son reacios y después empiezan a darse cuenta de que a lo mejor el medio ambiente también tiene que ver con tu enfermedad y que no solamente son tus genes, como ellos pensaban, sino que también está relacionado con la enfermedad a lo que te expones, lo que comes, lo que son tus hábitos de vida. Bien, entonces el gran modelo para mujer es cáncer de mama, después están los tumores uterinos, después ovario. Para el gran modelo para hombre sería próstata, pero no está muy bien definido y funciona mucho mejor testículo. ¿De acuerdo? Es decir, mama, ovario,
próstata y testículo son como los grandes ejemplos de tumores hormonodependientes. Donde hay muchísima investigación es en mama y estrógenos. Y ahí te voy a decir una clave que nosotros hemos sido los grandes defensores durante años y que ahora cada vez está más aceptada. No hay una molécula asesina, ¿de acuerdo? Tu cáncer de mama no está relacionado con una única molécula. No es esta sustancia, este tumor. Hablamos siempre del cóctel. El conjunto de sustancias químicas con actividad estrogénica a los que estás exponiendo durante tu vida tienen un peso importante en tu riesgo de cáncer. ¿Cuál de ellos es el malo? No lo sé. Como fuentovejuna, ¿te acuerdas? Todos sabemos. Es el efecto combinado lo que probablemente conduce a un estrogenismo inadecuado en el momento inoportuno. Pero no podemos definir ese gran compuesto malo. Eso decepciona enormemente a la administración, que lo que quiere es regular y buscar el culpable, y hace a los enemigos de la hipótesis hormonal, pues diciendo, yo he investigado el DDT y no se asocia. Y nosotros le decimos, pero chico, si el DDT tiene 15 amigos. Yo siempre cuento la historia de la ministra que se analiza la sangre junto con otros 27 ministros de la Unión Europea, la ministra Narbona, y le miden 106 compuestos en sangre, y ella da positivos 46, y presenta sus resultados, que eran privados, públicamente en un hotel en Madrid, en una rueda de prensa. Y le dicen, señora ministra, ¿qué tiene usted? Pues tengo 46 residuos de los 106 que me han medido. Siempre había alguien que tenía los 106 y ella estaba en una situación de beneficio de menos residuos. ¿Y eso qué significa? Preguntan los periodistas. Y dice el director general, que está sentado a la izquierda, muy rápido. Los niveles son muy bajos. Y la ministra dice, ¿y 46 niveles bajos no son un nivel alto? Entonces hay un silencio, yo era el experto, me preguntan y le dije, pues no lo sabemos, porque la toxicología reguladora está hecha para compuestos individuales y no sabemos cuál es el efecto combinado, porque eso no se ha tenido en cuenta en el proceso de regulación. Y ahora, agárrate, hemos tenido que esperar al año 2020 para que se empiece a hablar del cóctel, con una filosofía y con una prosopopeya que dice, pero hombre, eso me lo tenías que haber dicho en 1920, no en el año 2020, llega 100 años tarde para hablarme del efecto combinado, cuando a cualquier persona sería más que intuitivo que eso pudiera ser así. Y entonces, pues tenemos ese problema que en cáncer de mama, volviendo a tu pregunta, nos resulta difícil encontrar un culpable cuando en realidad son todos, ¿no? Nos interesa mucho también para acabar cáncer de testículo, porque es una de las patologías que más se están presentando, más frecuentes, junto con no descenso testicular en el niño y con la infertilidad del varón. Y en ese caso, cáncer de testículo, infertilidad en el varón y no descenso testicular en el niño, la cristorquidia, según los autores daneses, se formarían parte del mismo bloque, que es por una insuficiencia o por un problema hormonal durante el desarrollo embrionario. Imagínate la hipótesis de trabajo. Lo que ocurre en un tipo joven, el Mono Burgos, Molina, el futbolista, Armstrong, ¿te suena? Sí, sí. Que es diagnosticado de cáncer de testículo, que son gente de vida sana, deportistas, está relacionado, agárrate, con la exposición intrauterina cuando era un embrión dentro del vientre de su madre a contaminantes químicos ambientales de carácter hormonal, estrogénico o antiandrogénico. Imagínate la hipótesis de trabajo, que lo que tú manifiestas como un cáncer testicular cuando tienes 30 años está relacionado con la exposición intrauterina en los 40 días posfecundación. Es decir, cuando ni siquiera sabías que estabas preñada, es imposible hacer una demostración de asociación, o por lo menos muy difícil, ¿no? Pues esa es la hipótesis que barajamos y se lo contamos a la gente y por eso, Hanna, nuestra insistencia en preservar lo máximo posible la exposición de la mujer que decide embarazarse, ni siquiera la que está embarazada, sino la mujer joven que quiere ser madre.
decimos, es que es una situación de auténtica higiene, que igual que te están controlando el ácido fólico y el hierro y el yodo, te controlen la exposición a contaminantes en objetos de consumo y en medios habituales, ¿no? Que nosotros creemos que influye sobre tu salud y la de tu descendencia, ¿no? Pues hablando precisamente de esto, porque claro, esto es como todo, el pedir políticas y que los políticos hagan, pues bueno, hay cosas que sí que es verdad donde tienen que mediar los políticos, pero también hay cosas que nosotros podemos hacer que están en nuestra mano de forma individual. Y si le parece, vamos a entrar en esto que podemos hacer de forma individual, porque lo que usted comentaba de que haya un control, por ejemplo, en mujeres en edad fértil o en mujeres embarazadas, es tan complicado, tendría que haber unas políticas estatales de tal envergadura que lo veo como muy complicado. Yo es que estoy un poco pesimista estos días. Pero sí que es verdad que a nivel individual podemos hacer muchas cosas. Entonces, si le parece, voy a ir mencionándole distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana para que nos diga las claves o aquellos puntos en los que podemos ir poniendo el ojo y podemos buscar una alternativa. Entonces, si le parece, vamos a hablar de la alimentación. Hay una cosa que he leído en su libro que yo, claro, no había reparado, pero tiene toda la lógica, que es la presencia de estos disruptores en las grasas de los animales. Sí, mira, si empezamos, como tú dices, hay una idea primera, ¿no? Para decirte eso con respecto a las acciones que un individuo puede hacer. La primera de todas, tú lo has dicho muy clara, que sea la exigencia, ¿no? La exigencia a los políticos de que sean mucho más estrictos. Ojalá la crisis por la que estamos pasando nos sirva para ser mucho más exigentes y decir, no bajen la guardia, porque detrás de los virus y las bacterias están el medio ambiente y te das cuenta que las cosas, te voy a decir un pensamiento, no han estado convenciendo durante mucho tiempo que estaban dentro de ti y que eran tus genes, y esto ha sido un palo porque nos han dicho, no están dentro de ti, venían por el aire, venían por el estornudo, ¿no? Venían por la respiración. Pues te voy a decir yo, fíjate mucho en tu ambiente porque tu ambiente tiene mucho que ver con tu salud, aunque estemos hablando de compuestos químicos. Exacto. Pero vale. Y con respecto a la parte de recomendaciones ya personales que una persona puede tomar en su día a día y que un amo de casa o una ama de casa o alguien que vele, te lo voy a decir así, por la salud de la familia, pues porque te ha correspondido el proveedor de la comida, no porque vaya a cazar mamuts y después a cocinarlo en la hoguera, sino porque vas a hacer la compra y estás eligiendo y después estás cocinando, pues por supuesto que la vía alimentaria tú que puedes controlar mucho, ¿no? Exacto. Para ti y para los tuyos, para ti y para tu futuro, para ti y para tu embarazo, ¿no? Entonces, las recomendaciones por vía alimentaria, una parte es para los compuestos orgánicos persistentes que se acumulan en el tejido adiposo, come menos tejido adiposo, ¿vale? ¿Dónde está el tejido adiposo? La grasa de los animales, ¿no? Entonces, se ha visto que el consumo de carne grasas de animales viejos es una forma importante de exponerte a contaminantes persistentes, ¿no? Afortunadamente, cada vez hay menos contaminantes persistentes. Y ahora, por ejemplo, con los organoclorados, que era el DDT, el metoxicloro, el tosafeno, el Eldrin, ya tenemos menos problemas, pero hay otros persistentes que tienes que conocer, que son los organobromados y los organofluorados. Son compuestos persistentes. Están en el tejido adiposo de las personas y entonces pensamos que pueden estar también en el tejido adiposo de los alimentos que tomamos, de los alimentos grasos que consumimos. Es decir, que si los años 80 fue dominado por los derivados del cloro, pues después hemos visto los derivados del bromo y después los derivados del flúor, que en ambos casos son compuestos halógenos. Recomendaciones. Si tienes que elegir carne, elige carnes menos grasas o alimentos menos grasos porque tienen menor probabilidad de exponerte a compuestos persistentes. Esa es la clave, ¿no? Y perdón que le interrumpa, doctor. En el caso, por ejemplo, de de ganadería ecológica o de huevos ecológicos, esa grasa, en principio, sí que podríamos consumirla, porque claro, la grasa en sí misma no es mala para el organismo.
Mira, la pregunta es muy relevante porque todo el mundo dice, bueno, es que estos contaminantes son atmosféricos o vienen en el agua de riego o están en el agua de bebida. ¿Cómo sabes que un animal ecológico o una producción ecológica no lo va a tener? Le digo yo siempre, bueno, pues por lo menos te aseguras que intencionadamente no se le ha añadido a la dieta de esos Claro, animales, ¿no? claro. Intencionadamente no lo ha añadido. Nosotros tenemos un problema grave ahí con la contaminación cruzada que llamamos de la alimentación de la piscifactoría con vacas trituradas y la alimentación de las vacas con peces triturados, ¿no? Es decir, el círculo ese de reaprovechamiento de desechos animales para la alimentación de otros animales hace que si hay una contaminación en el proceso, esa contaminación se amplifique en el animal que está comiendo. Tenemos algunos ejemplos muy claros accidentales, ¿no? Te acuérdate de los pollos con dioxinas en Bélgica Sí. y que de pronto alguien introduce en esa cadena alimentaria animal, en esa cadena alimentaria un contaminante de forma no intencionada, de forma accidental, y entonces contamina a los animales que se están comiendo esos piensos que han resultado contaminados. Es decir, que hay que tener mucho cuidado y en eso los sistemas de protección y de seguridad alimentaria están alertas para medir de forma sistemática los contaminantes persistentes en los alimentos de carne en el supermercado, por ejemplo, ¿no? Porque si de pronto se detecta que algunos han quedado más expuestos de lo razonable, hay que hacer una encuesta epidemiológica a ver de dónde viene. La recomendación general es, si puedes eliminar o suprimir o reducir tu consumo de grasa de origen animal, peces y animales terrestres, pues reduces enormemente tu exposición a contaminantes persistentes. ¿De acuerdo? Eso es una... Imagínate el caso, no quiero... Imagínate el caso de los metales. ¿De acuerdo? En esa situación, ahí ya no es... no hay duda, ¿no? El día 6 de diciembre voy en viaje a Madrid y me despierto con la noticia de que el Ministerio acaba de dar una recomendación sobre el mercurio y el pescado. La Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria desaconseja el consumo de pescados grandes y gordos para niños menores de 14 años, para mujeres, bueno, desaconseja no, prohíbe para mujeres embarazadas, para mujeres lactantes o para mujeres que quieran quedarse embarazadas. Y se habla siempre de la exposición al mercurio, que viene fundamentalmente, agárrate, en la grasa de los peces gordos. ¿De acuerdo? Y los peces gordos no me refiero a los ricos, sino a los peces como el atún rojo, el lucio, cualquier tipo de tiburón, entre ellos el cazón, y los grandes peces de los mares que llegan a pesar 120, 100 kilos y que tienen 10 años de edad. Esos animales son animales grasos que son grandes depredadores, se han comido a todos los pececitos pequeños que le ha dado tiempo en su vida porque necesitan un consumo, el otro día lo leía, de energía enorme, consumen muchísima energía porque van en grandes manadas a unas velocidades sorprendentes y atraviesan medio Mediterráneo y medio Atlántico en un día y al final se convierten en una fuente de mercurio que es tóxico, a ver, Hanna, para tu cerebro y para el cerebro de tus hijos. Te lo voy a decir otra vez, es tóxico para el cerebro de tus hijos, sobre todo si estás embarazada, sobre todo si te quieres preñar. Y llega a una situación España tan dramática como que le dice Europa a España y Portugal, lo sienta en la mesa de los regañados, ¿no? Como en el colegio, y le dice, no podéis seguir consumiendo pescado al ritmo que lo estáis haciendo, porque los pescados tienen mercurio y la exposición de las embarazadas en España y Portugal es preocupante. Nosotros hace 10 años habíamos contribuido con nuestra cohorte Infancia y Medio Ambiente a presentar los datos de mercurio en la orina de las embarazadas. Y en Levante tuvieron que desaconsejar comer
emperador 2 veces en semana durante el embarazo, que se había presentado por parte de los ginecólogos y los médicos de atención primaria como un gran éxito, comer pescado 2 veces en semana, emperador. Pero hombre, si el pez espada tiene mercurio como para hacer un termómetro. Entonces, la idea que España y Portugal han tenido que asumir es que el consumo de pescado grande y gordo no es aconsejable a la gente que tiene que desarrollar su cerebro. ¿Quién puede comer pescado grande y gordo? Pues agárrate, porque esto es durísimo. Como los mismos criterios que para el alcohol, para los adultos bajo su responsabilidad. Fíjate. Y dice, esto no debería de haber ocurrido. No debería de haber ocurrido porque según mis compañeros nutricionistas, el pescado es lo mejor que te puede pasar. Y hablan del pez espada, del atún rojo, del salmón, hablan con una excelencia y le digo, a ver, ¿tú no te estás dando cuenta que estás hablando del salmón del Cuaternario, que saltaba libremente por el mar de Tetis? No tengo ni idea si en el Cuaternario estaba el mar de Tetis, pero están hablando de un salmón idílico que saltaba por los ríos de Canadá. Digo, lo que tienes ahora son peces enjaulados que comen vaca. Te lo digo otra vez. Peces enjaulados que comen vaca en un océano y en un mar que está contaminado, porque tú ya contaminaste el Mediterráneo. ¿Qué te creías? ¿Que la industria en el Mediterráneo no va a tener un impacto? ¿Que toda la mierda que has soltado durante siglos al mar no iba a tener un impacto? Toda vuelve a ti. Y ahora vuelve, te voy a decir, como mercurio, o ya no te lo voy a contar, o como cadmio. En el libro también hablamos mucho del cadmio Sí, sí, y la sí. historia del cadmio. El cadmio es un disruptor endocrino neuroencefálico. Actúa sobre la neurohipófisis. Tiene un problema enorme el cadmio. Y España y Europa dice que hay que reducir la presencia de cadmio. Y sale otra vez en la televisión española nacional en diciembre un señor diciendo, a ver, no chupéis las cabezas de los langostinos. ¿Guarda? Sí, sí, Y perfectamente. todos los españoles que ya habíamos comprado las gambones, antes de Navidad te metes en Navidad diciendo, ¿pero qué dice este hombre? Dice, para reducir la exposición a cadmio. Digo, no es posible para reducir la exposición a cadmio. Y fundamentalmente se refiere a que esos criaderos están contaminados por cadmio. ¿Sabes de dónde viene ese cadmio? No. Y la idea es del ambiente. Tío, viene de los fertilizantes que vende España en toda Europa. Porque los fertilizantes que vende España en toda Europa son muy ricos en cadmio. ¿Sabes de dónde vienen esos fertilizantes? Tú porque eres muy joven. Pero estos son los famosos fertilizantes de la Marcha Verde del Sahara. Cuando se moría Franco en el año 75, España perdió el Sahara. Y lo que tenía España en el Sahara eran los fosfatos de Bucra. Y ahora tiene los fosfatos de Argelia y vende en toda Europa fertilizantes riquísimos en cadmio, que han contaminado toda Europa para el cultivo del cereal. Y al final resulta que están contaminadas las aguas por los fertilizantes y los mariscos te los devuelven en la cabeza de las gambas. Dice, esto no puede estar pasando. ¿Sabes lo más triste de todo? Que seamos nosotros los clínicos que medimos el mercurio en la orina de las embarazadas los que hayamos tenido que levantar la mano diciendo, aquí está pasando algo. Y todo el mundo nos mire, desde los, ¿cómo se llama? Los influencers, desde los influencers hasta los clínicos, hasta la administración, con una cara de espanto y de diciendo, pero ¿qué dicen los tíos estos? Y te voy a contar una cosa que me gustaría, la pongas o no la pongas, que la oigas. No, no, yo la El pongo, por grupo, supuesto. Esto aquí no hemos cortado. el grupo que lidero, el grupo que lidero hace muchos años, publica más de 20 papers, como nosotros llamamos al año, 20 publicaciones internacionales en las primeras revistas. Y lo único que hemos hecho en el libro es poner en castellano lo que ya habíamos dicho en inglés. ¿De acuerdo? Es decir, cuando alguien, un influencer o alguien le dice que no me gusta tu cara, porque me lo dicen muchas veces,
Yo le digo, pues gástate el tiempo, pídele dinero a la administración, consíguete un proyecto competitivo. Dedica 20 personas durante 3 años a romperse los cuernos de 8 de la mañana a 8 de la tarde a hacer publicaciones competitivas en revistas competitivas para decir que lo que yo te digo es mentira. Pero no me vengas con una opinión de radio, porque las opiniones de radio no me valen. Ayer Miquel Porta, que va siguiendo muy bien, un epidemiólogo que yo le tengo muchísimo prestigio en Barcelona, está haciendo algunas comunicaciones muy serias en torno a la epidemia actual. Y entonces dice, por favor, una vez y otra vez, atended a los que son profesionales de este tema. Buscad a los profesionales. Y los profesionales son aquellos que llevamos, en este caso de la contaminación química, 38 años gastándome, como yo digo, el dinero de tus impuestos. No nos ha dado un solo euro ninguna industria. Todo ha salido, te voy a decir claro, Hanna, de tu bolsillo. El salario de los 32 personas que yo tengo conmigo están saliendo de tu bolsillo. En otras palabras, lo estás pagando tú con tus impuestos. Y los proyectos que hacemos los estás pagando tú. Tío, tendrás derecho, después del dinero que te estás gastando en darnos de comer a todos, en saber qué es lo que se produce, ¿no? Claro, pero aquí ya entran en juego tantos intereses económicos, industriales, la globalización, que para algunas cosas es muy buena, pero para otras cosas no lo es tanto. Entonces, claro, es que aquí ya hay una cantidad de variables tan difíciles de controlar, pero sí, efectivamente, estamos en una era de la sobreinformación, pero no estamos sabiendo, como consumidores y como individuos, yo creo que no estamos sabiendo elegir bien las fuentes. Como tenemos acceso a tanta información, es verdad que ahora mismo prima mucho más lo que dice una persona desde una cuenta de Instagram que lo que dice un médico, un científico, como usted, por ejemplo, que lleva 40 años investigando sobre algo tan concreto como el disruptor endocrino. Entonces, efectivamente... Sí, pero ahí estáis vosotros, Sí, ahí sí. estáis vosotros. Es decir, tú no estás sola. Y nosotros nos sacan con frecuencia, la gente lo está escuchando, tiene referencias, tenemos muchas más dudas que certezas. Ojalá tuviéramos la misma certeza que tienen algunos negacionistas para decir que no pasa nada. Exacto. Porque decimos, yo tengo muchas más interrogantes, llevamos 40 años en esto y tenemos muchas más preguntas que respuestas. En la mayor parte de las cosas lo que tenemos son sugerencias interesantes, pero demostraciones reales pocas. Lo que tenemos es una opinión que da, y eso te lo alabo a ti, da información suficiente como para actuar con carácter personal de forma preventiva. Sin tener, como tú has dicho en el preámbulo, sin tener que emigrar al desierto del Sáhara o a una isla del Pacífico, ¿no? A lo mejor con medidas sencillas, personales, puedes hacer mucho en tu casa, ¿no? Pero es que usted lo ha dicho, es el actuar de forma preventiva, que es lo que nos falta, yo creo, porque en España, por ejemplo, por mucho que ahora se esté diciendo, tenemos un sistema de salud alucinante, pero claro, no podemos depositar todas nuestras esperanzas en que cuando nos pase algo, entonces ya venga alguien con una pastilla, con una vacuna, con un remedio. ¿Qué tal si actuamos de forma preventiva? Que es una cosa que además ya tengo algún otro episodio en el podcast con otros doctores hablando precisamente de eso, de que la medicina no es solamente curar. Hay casos, como un hecho traumático, que sí que ahí está la medicina para curar, para arreglar una pierna rota. Pero la medicina también es prevención y yo creo que eso es uno de los puntos en los que estamos fallando mucho. Por lo menos en España. Voy a hablar de España, no hablo del resto del mundo, pero en España creo que es un hecho. Sí, mira, absolutamente. Yo tengo una enorme confianza, como el sistema sanitario público español ha dado la talla, y sabes que tantos años de formación de sanitario tan exigentes. Yo doy clase en la Facultad de Medicina y cuando te encuentras con un curso, doy clase en cuarto y en sexto, ¿no? Y ves el carácter, no, la calidad humana de lo que tienes allí delante, dices, es que, te voy a decir, aunque no te guste, es lo mejor de la sociedad, ¿no? Para estar allí sentado, llevan estudiando desde los 14 años, 4 horas todos los días, ¿no? Porque han hecho un bachillerato de 14 puntos, han entrado en una carrera donde se seleccionan a 250 de 3.000 que se presentan. Digo, esto no puede fallar por el
coeficiente intelectual de los que tenemos. Si falla, eso falla por nosotros. Es decir, que es gente muy, muy buena intelectualmente. Después está el compromiso que tengan social o no. Es decir, que el factor humano ha hecho que en España enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, odontología, farmacia, medicina, tengan un nivel muy interesante en cuanto a sus profesionales y sobre todo a los más jóvenes, ¿no? A los que vienen de estos sistemas selectivos tan jodidos, ¿no? El problema, la medicina que estamos enseñando es una medicina diagnóstica y terapéutica, basada en la utilización de grandes máquinas y de grandes recursos. Todos nos peleamos por tener el nuevo máquina para tratar el cáncer con radiaciones ionizantes, tener la mejor tecnología en la unidad de cuidados intensivos con las mejores máquinas. Tú has visto la importancia que tiene la asistencia sanitaria hospitalaria. Y hay una asistencia sanitaria que es casi 2/3 de la asistencia sanitaria que se llama atención primaria. Y otra parte importantísima que se llama cuidados. Bien, cuidados, que es la parte más atractiva de la medicina, está atrapada, afortunadamente, por enfermería. Enfermería ha dicho, nosotros vamos a ser los que nos encarguemos de los cuidados del paciente, de los cuidados del diagnosticado y sobre todo de los cuidados de la población para hacer salud pública. Y atención primaria es donde más insistimos en que deben de conocer lo que tú estás hablando, lo que tú me estás preguntando. Son nuestros grandes aliados para empezar a dar recomendaciones. Yo le digo siempre que voy a hablar con mis compañeros de atención primaria, los médicos de cabecera, las médicas de cabecera. Digo, vosotros tenéis que saber mucho más de lo que sabéis, porque no solamente hacer buenos diagnósticos, es que una madre con 2 niños va a venir a la consulta y va a decirte, doña Mari Carmen, en la azotea de enfrente de mi casa han puesto una antena de telefonía móvil. ¿Eso es bueno o malo? Y el médico, doña Mari Carmen, se encoge de hombros porque eso no se lo han explicado en la escuela de medicina. Y digo, pero entonces, ¿quién te va a dar la información? ¿Un ingeniero de Siemens? A mí me horroriza que cada vez que hablen de, por ejemplo, de radiación electromagnética no ionizante y todo esto, no haya sanitarios opinando. Opinan ingenieros de compañías de telecomunicaciones. Y miro a la derecha y digo a la izquierda y le digo, ¿pero dónde están los sanitarios? Alguien tendrá que hablar del principio de cautela, de la precaución. Alguien tendrá que hablar de anticiparse a los riesgos cuando no son bien conocidos. Yo no sé de eso. Yo estoy metido siempre en compuestos químicos, pero le digo a mis compañeros, vamos a actuar de forma preventiva. Hay un compañero mío que es pediatra en Murcia, que se inventó y lo ha defendido muy bien, una hoja ambiental pediátrica, que es las 10 preguntas indispensables que cualquier pediatra tiene que hacer a los padres cuando tiene un niño enfermo delante. Y son tan sencillos como dónde vive, en qué calle vive, hay alguna industria cercana, trabaja el padre o la madre en la industria química, están expuestos a pesticidas e insecticidas, son personal de limpieza, tienen alguna industria contaminante en el día a día. Es decir, preguntas que tú tienes que empezar a familiarizar al médico de atención primaria, a la médica de atención primaria, para poder identificar causas externas. A ver, Hanna, Totalmente. no se hacen. Esas preguntas no se hacen, no están en el librillo, no son preguntas de obligado cumplimiento, porque cuando aparece una enfermedad, lo que quiere es hacer un buen diagnóstico y hacer un buen seguimiento en el tratamiento, pero diciendo, pero tendrás que identificar causas ambientales. Entonces, confirmando y correspondiendo a tu pregunta, nuestra gran asignatura pendiente en la sanidad española, por hablar de la nuestra, es precisamente esa, ¿no? La atención primaria en la incorporación de los factores ambientales a las clínicas de atención primaria, ¿no? Doctor, vamos a volver a la pregunta del principio, que nos hemos desviado en una conversación interesantísima por otro lado, pero es que no quiero que se me pase hablando del tema de los cosméticos. Es verdad que estamos más familiarizados con los talatos, con los parabenos, pero hay una cosa de la que habla usted en su libro,
un compuesto específico, que son los filtros para evitar la radiación ultravioleta, que es una cosa que yo desconocía y que, claro, yo es verdad que sí que soy muy cuidadosa con el tema de la exposición al sol, con utilizar protección solar, y ahí, claro, me quedé ya un poco descolocada con el tema de los filtros. Entonces, si no le importa que hagamos una mención especial a este tema, porque por eso mismo, porque ahora sí que cada vez estamos más concienciados de que es necesaria la protección solar, pero claro, ¿qué protección solar? Mira, tenemos un problema enorme en España con el sol. Enorme. Tenemos un problema enorme fundamentalmente porque el aumento del cáncer de piel, no melanoma y melanoma. El cáncer de piel se divide en dos tipos: cáncer de piel melanoma, que es el famoso melanoma, una enfermedad pues complicada, compleja por su capacidad de extensión y que está aumentando en España y está ligado a la exposición al sol. Y el cáncer de piel no melanoma, que es una enfermedad mucho más llevadera, que son esas lesiones pretumorales o tumorales en la piel, que muchas veces se operan localmente, que afortunadamente, estoy a decir bestia, matan poco porque no se extienden, pero que exigen el control de las personas con la piel clara o incluso con los labios, ¿no? Por esas lesiones. En ambos casos, la protección del sol es importantísima. La protección del sol histórica, Hanna, tú piensas en tu pueblo o en el de tu antepasado, era conocidísima. En Andalucía la gente salía al campo vestidos como moros, ¿de acuerdo? Tapados enteros, unos sombreros de ala ancha entera, apenas si se le veían los ojos, porque todo el mundo sabía que el sol mata. Te lo voy a decir otra vez, el sol mata. El sol produce, como dicen en Andalucía, pupas. Y las pupas te dan en el labio y te matan. El sombrero, como yo me acuerdo, imagínate, estudié carrera en el año 71. Mi catedrático de dermatología, catalán, decía: hemos olvidado el sombrero de la ancha que nos protegía la cara entera y sobre todo los labios del sol. Ahora con las gorrillas de tractorista, los labios están expuestos al sol y son muchas horas al día. Entonces hay lesiones dérmicas producidas en los labios, en la cara, por culpa del sol. Y eso se ha sabido de siempre, que el sol tiene un efecto muy poderoso sobre la piel, sobre todo como ocurre en dos países que son antípodas, España y Nueva Zelanda, donde siempre dicen los dermatólogos: demasiado blancos, demasiado al sur. ¿De acuerdo? No te habría venido mal a ti, por ejemplo, ser un poquito más oscurilla para vivir en estas latitudes que son 300 días al sol al año, ¿no? Bueno, el caso es que en un momento determinado, años 60, el sol se convierte en la industria nacional y tomar el sol y exponerse al sol se convierte en el gran negocio. Vienen las turistas suecas, se abren las playas y nos encontramos con un aumento creciente e importantísimo de el cáncer de piel como gran manifestación de la exposición al sol. Los dermatólogos se aunan en esfuerzos para dar recomendaciones y dicen a protegerse químicamente la piel. ¿Tú lo has visto? ¿Lo has visto? Lo de siempre, ¿no? Es decir, al problema creado va a haber una solución técnica que en este caso viene por una crema bronceadora o una crema protectora ultravioleta. La Organización Mundial del Cáncer, de la OMS, que está en Lyon, que se llama el IARC, saca 3 informes con 10 años consecutivos y dice: la mejor manera de evitar el cáncer de piel es no tomando el sol. Y yo vuelvo a decir, no tomando el sol. No es conveniente en los países del sur de Europa tomar el sol entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde. Y lo escriben con letras de oro en la recomendación, en la 5ª recomendación contra el cáncer. No tomes el sol entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde. Un país que ha basado su economía en tomar el sol entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde y llenar los chiringuitos y las playas. ¿Cómo desmontas eso? Pues te dicen, si usted tiene propensión a quemarse, significa que su piel le está advirtiendo. Por favor, cúbrase los brazos de sus hijos con un tejido que lo proteja del sol, hasta las manos, que le proteja la espalda, póngale una gorra para que protege la cara, y se habla siempre de
limitar la exposición al sol, pero aparece una industria que tú conoces bien, que es la industria farmacéutica, que dice, te voy a vender una crema con protectores solares. Tú vas a poder torrarte al sol sin quemarte. Tú sabes, Hanna, que la quemadura lo que te está avisando es que estás torrada. Exacto. La quemadura te avisa de que has sobrepasado tus límites. Ahora puedes seguir tomando radiación ultravioleta sin quemarte. Y entonces aumenta tu hora de exposición al sol. Y empezamos nosotros a trabajar en el tema y hacemos un proyecto europeo, EDEN, costosísimo, que cuando ya está constituido se nos unen dos profesores de la Universidad de Zúrich, Walter Lichtensteiger y Margaret Schlumpf, y nos dicen, compañeros, tenemos una mala noticia. Llevamos años experimentando, catedráticos de farmacología de la Universidad de Zúrich, que no te estoy hablando de influencer. Y tenemos una mala noticia. Los tres grandes familias de filtros ultravioleta, que se llaman benzofenonas, canfenos y oxicinamatos, son disruptores endocrinos. Anda, dijimos, anda. Empezamos todo a estudiarlo, a hacer experimentos. Nosotros, como no tenemos parte experimental, empezamos a medir lo que hacemos siempre, su presencia en la orina, en la leche materna, en el tejido adiposo, y empezamos a publicar una publicación tras otra de la presencia de las benzofenonas, de los oxicinamatos y los canfenos en la leche materna y en la orina de los niños. Y publicamos nuestros datos de benzofenonas y se te ponen los pelos de punta. No es posible tener esos niveles de benzofenonas en los niños. Y la clave fundamentalmente es la protección que sus padres le están procurando con crema y filtro ultravioleta. Y entonces levantamos la mano y decimos, esta no es la salida. La salida no es más cremas solares de protección a los rayos ultravioleta, es la disminución de la exposición al sol o estar vestidos al sol. Como comprenderá, Hanna, nuestra impopularidad es creciente. Si nos hemos metido con los agricultores convencionales, nos hemos metido con los que conservan con los que venden botellas de agua. Cuando quiera hablamos del gran fraude de las botellas de agua como alternativa al agua de grifo, cuando lo que queremos es agua de grifo pura. Y ahora nos metemos con los dermatólogos. Hanna, los dermatólogos, compañeros míos, catedráticos, se cambian de acera cuando me ven. Es decir, no les gusta nada el mensaje y ya alguno dirá, son alarmismos. ¿Qué coño alarmismo? Pero eso lo tienes en orina, estás expuesto. Eso tiene un precio. Tiene un precio que es el aumento de tu carga de enfermedad en enfermedades complejas del siglo XXI que parece que te han venido del cielo porque Dios te ha castigado. Y nosotros decimos, pues nosotros tenemos una buena teoría causal o etiológica, que es la exposición química a estos compuestos. Entonces procuramos, cuando nos dicen, ¿qué se puede utilizar? Le decimos, lo primero, no tomes el sol. Lo segundo, no lo tomes desde las 12 hasta las 5 de la tarde. Lo tercero, protégete y a ti y a los tuyos con ropa. Con ropa. Los brazos, la cara, el cuello, la espalda, los sitios donde se desarrollan fundamentalmente las lesiones dérmicas. Y lo tercero, utiliza filtros ultravioleta físicos, eso nos dijeron los suizos, que son esos que están basados en dióxido de titanio y inóxido de zinc, que son pastas que a la gente no le gusta, lo utilizan mucho en Sierra Nevada para ir a la montaña. Muy blanco, sí, sí. Que te quedan muy blancos, pero son muy buenos filtros. Problemilla, que para hacerlos más atractivos, esas formulaciones de óxido de titanio y óxido de zinc lo están sacando ahora en nanopartículas. Y no nos gustan, porque no sabemos mucho o sabemos muy poco sobre la fisiología y la toxicidad de las nanopartículas. Sí, pero no obstante hay algunos filtros ultravioleta basados en titanio y en zinc que siguen formulados
como a la antigua, ¿no? Que no son nanopartículas. Si son nanopartículas, hay obligación de declararlo en el envase. Y eso es una alternativa, aunque la gran alternativa, según la Organización Mundial del Cáncer, el guión es no tomar el sol. Bueno, Y es ahora que me decía, la pregunta que me hacía al principio de qué hacen en los pueblos, es que yo me estoy acordando de mi pueblo y que era, niña, vete por la sombra, de toda la vida de Dios, porque claro, en mi pueblo caía el sol, quedaba gusto, queda pero gusto. Ana, acuérdate de las sombrillas, de las Sí, sí. sombrillas, de las mujeres mayores con sombrillas. Y no era solo por estética de que estar moreno era más feo, era que eso producía lesiones. Y acuérdate, yo no tienes la imagen, por ejemplo, de las recogedoras de azafrán en La Mancha, ¿no? Y entonces pintaban a mujeres con un paño blanco, con un sombrero de paja y cogiendo filamentos de flores o flores de azafrán. Es decir, la gente se ha protegido enormemente. Y acuérdate los grandes sombreros de paja enormes para proteger la oreja, Bueno, y porque hoy en día los que están en el desierto van tapados efectivamente hasta las cejas, claro. absolutamente, el sol es muy malo, muy malo, muy malo para la piel, no solamente por la deshidratación, sino porque produce cáncer. Y en España hemos estado protegidos frente al sol de forma llamativa hasta los años 60, que se convierte en la industria y es una protección formal y conocida, ¿no? Y de pronto desaparece. Imagínate lo que ha sido cualquier foto. Yo me gustaría que hicieras eso, ¿no? Que hicieras una rebúsqueda de fotos España años 30, años 40, todos muy pobres, todos no sé cuántos, pero vestidos Todos y nadie va tapados. en manga, y nadie va en manga corta al campo, ¿no? Al Sí, campo sí, se sí. va con las mangas que llegan hasta el filo de los dedos, ¿no? Mm. Las, bueno, ropa grande, Sí, sí. porque el sol tiene ese efecto. Ahora me diría, y no te lo voy a contestar, pero diría, ¿y qué pasa con la vitamina D? Porque acuérdate, el gran problema que tenemos con la vitamina D. Tenemos los niveles más bajos de vitamina D. Ahora con la epidemia, de nuevo ha salido el tema de la vitamina D. El 90% de la población española mayor, de 65 años, con un nivel de vitamina D bajísimos. Y todos buscando el sol, que cuál será el problema. En el libro y en nuestros papers viene, a ver, olvídate, Hanna, vitamina D no es una vitamina, es una novedad, no es una novedad. La vitamina D es una hormona que se llama la hormona D, que se produce en el 91% dentro de tu organismo a partir del colesterol. Solamente un 9% viene por la alimentación. El 91% es de producción interna a partir del colesterol. Y como buena vitamina D, tiene, como buena hormona, un receptor nuclear, como la hormona tiroidea, como la vitamina A o como los estrógenos y andrógenos. Y ya tenemos así descritos de compuestos químicos contaminantes ambientales que interfieren en el mensaje de la vitamina D. Es decir, nuestro próximo capítulo, ojalá nos dé tiempo a investigarlo, de disrupción endocrina es vitamina D. Hemos pedido un proyecto al ministerio de nuevo y hemos hecho todo el esfuerzo de escribirlo de nuevo y hacerlo de nuevo para meter disrupción endocrina y vitamina D. Probablemente, como ha pasado hasta ahora, nos lo darán el proyecto. Y probablemente, como ha pasado hasta ahora, sacaremos 15 publicaciones anuales durante los próximos 3 años ligados a vitamina D y disrupción endocrina. Y miramos a la gente y le decimos, yo siempre le digo a la administración, digo, pero alguien tendrá que leerse todo esto que estamos publicando, ¿no? Porque si ya no hemos gastado el dinero y nosotros el tiempo, alguien tendrá que transformar esta información en políticas de salud pública que tú reclamabas. Alguien tendrá que decirle a los especialistas de atención primaria que esto tiene que estar incorporado a sus recomendaciones. Alguien tendrá que tener las narices de sentado en su ambulatorio o centro de salud, cuando venga un padre o una madre con sus niños, empezar a decirle, no es conveniente que jueguen al sol durante muchas horas sin protección. Lo mejor es que en las horas puntas del día, entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde, no estén en el sol, sino que lo hagan por la mañana temprano o a partir de las 5 o las 6 que empieza la caída del sol. Y cuando vayan al sol, si es que van, aunque sea en la playa, que se vistan con una camiseta que les proteja, como si fueran de pieles sensibles. Todos tenemos la piel sensible. ¿Y cómo se consigue vitamina D? Pues con la exposición regular entre las 9 de la mañana y las 12, y entre las 5 y las 9, ¿no? Exacto.
Ya está, esa exposición, pero no, Y que tampoco hace falta estarse 3 horas, porque claro, no, esto es otro error de la gente. Yo soy muy defensora de la exposición solar para la vitamina D, pero claro, yo estoy 20 minutos y antes siempre pues suelo estar a las 10 de la mañana. No me estoy claro, 3 horas. Claro, es que como eso, todo... eso. Entonces con eso tiene. Y después, si nosotros empezamos a recomendar cuáles son los compuestos químicos que interfieren con esa síntesis de la vitamina D, de esa transformación, pues probablemente salga otra lista que te adelanto ya, son muchos de los compuestos comunes de los que estamos hablando, ya sean polibromados o sean perfluorados, ¿no? Es lo que estamos viendo. Primero hay asociaciones puramente de asociación, que no son de causalidad, sino que pueden ser de fenómenos que ocurren al mismo tiempo. Después tardamos unos años en demostrar mecanismos y después algo sobre causalidad y 10 años después de que hemos empezado empezamos a dar recomendaciones ya con más seguridad. Eso lleva mucho tiempo y nosotros lo que pedimos es, sé cauto, incorpora cosas que no son tan lesivas y que pueden asegurarte mejor calidad de vida, ¿no? Bueno, eso es el problema de la vitamina D, perdón, el problema de los cosméticos, que era lo que tú querías saber. Sí, sí, sí. No, la verdad es que me quedé muy impactada cuando lo leí en el libro porque no lo había leído antes y dije, madre mía, ¿y ahora qué hago? Porque yo, claro, menos esos 20 minutos que estoy en exposición, que me expongo voluntariamente al sol, el resto del tiempo sí que llevo protección. Así que ahora pues tendré que buscar estos que nos comentaba con que tengan dióxido de titanio y óxido de zinc. Lo tengo aquí O te apuntado. cubres, o te O, cubres. no, pero me refiero más a esa exposición que es involuntaria, que sí, que puedes ir tapado con una camisa, pero bueno, al final la cara, las manos, todo hace. Yo es que estoy mucho tiempo en la calle, entonces, bueno, pues buscar ese tipo de protección. Si afortunadamente Sí, tenemos opciones. El sí, problema sería no tener opción. pues probablemente hay y proliferen eso, pues ropas mucho más sutiles, más sencillas, que no den calor y que te ayuden a la protección, porque técnicamente es posible y se han hecho siempre, ¿no? Desde luego. Pues doctor, vamos a entrar en la recta final de la entrevista con el tema que ya hemos adelantado un poco al principio, el tema plásticos. Primero, me gustaría que nos hablara del tema de las botellas de plástico. Yo creo que afortunadamente en esto estamos bastante mentalizados en general, sobre todo de los últimos 2 años a esta parte, pero sí que me gustaría que nos hablara del tema de las botellas bueno, del agua embotellada y después ya vamos al final de la entrevista con el tema de los plásticos en el ámbito hospitalario, ¿vale? Sí, pues mira, los plásticos, muy interesante lo que dices. Claramente hay una muy buena percepción del público de que algo está pasando, fundamentalmente en los plásticos en uso alimentario. Lo más llamativo ha sido el abuso, no te voy a decir sino el uso, sino el abuso del sistema alimentario en el uso del plástico. Es llamativo, yo lo decía hace varios años, que tú llegues el sábado con la compra, llenas tu frigorífico y una vez que has metido todos los alimentos, miras al suelo y hay tanto peso como de alimentos en envases, ¿no? De bandejas de poliuretano, filmes de polietileno, polipropileno, poliestireno, de tal manera, como pasa en mi casa, que tenemos separación de cartón, envases y comida y orgánico. La bolsita de orgánico sube una cuarta al mes, bueno, a la semana, en nada, de sobra, porque estamos acostumbrados, como somos de la posguerra, a no dejar sobra. La bolsita de papel va así, así. Es verdad que hemos reducido mucho el consumo de papel, puesto por la electrónica y por todo, pero la bolsa de los plásticos se saca cada 2 días. Es una bolsa grande y es todo envases. El Tetra Brick, las botellas de PET, todas las bandejitas y bandejones de las verduras, de la carne. Es decir, plásticos es un problema. Nosotros investigamos, como te acuerdas, de salud humana y empezamos hace muchos años, año 95, que tú no habías nacido, en el año Sí, sí, había 95. nacido. En el año 95 hicimos nuestra primera publicación de la contaminación del líquido de cobertura de los latas. El líquido de cobertura es el agua que acompaña a los guisantes, al atún o a lo que sea, a los espárragos, por el plástico que recubre el interior de las latas. Y detectamos la presencia de bisfenol A, año 95.
Y dijimos, esto es un problema puesto que este bisfenol A es estrogénico. Y se quedó ahí, la industria de envasadoras se preocupó mucho, vimos que las latas que habíamos estudiado eran de España, Estados Unidos, Brasil, Turquía y Francia, que era un problema universal, que no solamente pasaba en España y que debería de ser abordado. Entonces, pedimos que se identificaran esas latas y que se pudiera hacer algo para que el bisfenol A no estuviera presente en los objetos de consumo. No se reguló nunca, han pasado 20 años, sigue sin regularse y lo peor de todo, el consumidor no puede identificar la presencia de bisfenol A en los envases en las latas. No lo puede identificar. No están marcadas. Si alguien ha decidido quitarlo, uno no lo sabe, porque ellos dijeron que no hacía falta identificarlo. Ahora, en el año 2019, la Unión Europea ha prohibido ese bisfenol A en cualquier alimento dedicado a los niños menores de 3 años. Y Francia ha decidido que no quiere bisfenol A en ningún tipo de alimento para ningún tipo de edad. ¿De acuerdo? Año 2019. Nosotros lo publicamos en el 95. A continuación estudiamos el bisfenol A en los biberones de policarbonato. Los biberones con los que tú sí has sido alimentada, que eran biberones de plástico reutilizables que se podían hervir y que era policarbonato. Al calentarlos liberan bisfenol A, lo declaramos, lo pusimos y el 30 de junio del 2011 se retiraron del mercado en toda Europa. Ya no es posible biberones de policarbonato en Europa a partir del 30 de junio del 2011. Y se sustituyeron por otros plásticos, pero se hicieron la atención solamente sobre los biberones. Y a continuación estudiamos qué pasaba con el agua embotellada. El agua embotellada no utiliza ni resinas epoxi ni policarbonato, que son las que liberan bisfenol A, pero estudiamos qué otras cosas liberaban las botellas de PET. La mayor parte del agua embotellada o de los refrescos embotellados vienen en un plástico que se conoce con el número 1 dentro del triángulo de reciclado, que es polietilén-tereftalato o PET, PET. Uno le da la vuelta a la botella y en el fondo de la botella ve un triángulo de que es reciclable y el 1 que indica que es PET. Y nos enteramos que el 80% de las aguas del mercado del sur de España, que son como el del norte de España, tenían actividad hormonal estrogénica y el 40% actividad antiandrogénica. Y dijimos, hay contaminantes en el agua embotellada que vienen probablemente del plástico. Inmediatamente recibimos una inside visit, una visita local de los fabricantes del PET para advertirnos que el PET no era estrogénico. Nos trajeron PET recién sintetizado en la fábrica de petróleo, en la refinería, lo testamos y es verdad, el PET no es estrogénico. Dijimos, entonces, ¿por qué el agua es estrogénica? Y nos abrieron los ojos, nos dijeron, por alguno de los 600 componentes que puede utilizar como aditivos el que hace la botella. Entonces nos dimos cuenta de que el plástico es una cosa compleja. Es un polímero mayoritario, en este caso de polietilén-tereftalato, con aditivos. Y eran esos aditivos que sirven para aumentar la resistencia al carbónico, aumentar la resistencia a los ácidos, darle color, darle propiedades milagrosas que tiene el plástico. Esos aditivos son los que se disolvían en el agua. Y entonces dijimos, ojo, el plástico no es inerte, puede tener ciertos aditivos que no están en las mismas formulaciones cuando el agua viene en cristal. Eso es lo llamativo. Esa misma agua en cristal no tiene eso. Lo más importante para nosotros, y tienes que oírlo muy bien, es que nuestros controles negativos en todos los experimentos, te lo digo otra vez, nuestros controles negativos en todos los experimentos era el agua del grifo. Y entonces decíamos, pero hombre, si el agua del grifo no tiene ninguna de estas malas propiedades. Y empezamos a tirar del hilo y nos dimos cuenta de que hay una enorme literatura, Hanna, una enorme literatura negra en torno a la calidad del agua de tu grifo. Aparecen en periódicos nacionales, el agua del grifo es responsable de 1.500 casos de cáncer de vejiga en España. 5 columnas en un periódico de carácter nacional.
y te das cuenta de que el tabaco ha sido responsable en ese mismo periodo de 15.000 casos de cáncer de vejiga, pero aparece el agua del grifo por el cloro, ¿no? Es decir, noticias terribles que cuando tú pasas al lado de tu grifo miras con una enorme desconfianza. Dios sabe lo que estará saliendo por el grifo. Fundamentalmente nosotros pensamos por la industria del embotellado de agua, que ve un enorme beneficio en tu desconfianza. Hemos pasado del siglo XIX al XX y conseguimos que en tu casa, de todos los hogares de España, incluidas las islas, saliera agua pura y de confianza. Y ahora, por alguna razón que no entendemos bien, en el año 2020 le pierden la confianza al agua del grifo. Porque lo bueno es una botellita en plástico que yo te vendo, que esa sí es buena. Y nosotros le decimos, no, esa no es buena. Esa tiene contaminantes del plástico. Lo que quieres tú y tú te mereces es agua del grifo pura. Y si tienes la más mínima sospecha, habla con tu ayuntamiento. Y el otro día sacamos y publicamos un argumento que se hizo nacional. ¿Sabes cuánto vale 1.000 litros de agua de grifo en Madrid? 1,70 €. Te lo voy a decir otra vez. Hanna, 1.000 litros de agua de grifo en Madrid valen 1,70 €. ¿Sabes cuánto vale 1 litro de agua pura en plástico? 1,70 €. Es decir, alguien está haciendo un enorme negocio. 1.000 litros, 1.000 litros, 1 euro. La más cara, la de Barcelona, que llega a los 2 euros, la de Cataluña. La más barata, la de Castilla-León, que vale 1,20 €. 1,20 €, 1.000 litros. Y los otros te venden 1 litro a 1,20 €. Es decir, hay alguien que está aprovechándose de nosotros de muy mala manera. Nos está vendiendo un líquido que sale por mi grifo a precio de risa a 1.000 veces más. Y tiene un interés enorme en que tú tengas desconfianza en tu agua de grifo. Entonces yo le cuento esto y hay gente muy airada que me dice, es que el agua de grifo de mi ciudad sabe mal. Es que dicen que tiene pesticidas. Digo, pues mañana te vas a la puerta del ayuntamiento, cuando nos dejen salir, y le dices al alcalde, no me muevo de aquí hasta que por el agua de mi grifo no salga el agua pura que yo me merezco. Y te doy el permiso hasta que aumentes el precio en un 100%. En lugar de pagarte 2 euros, te voy a pagar 4. Pero quiero el agua que yo me merezco. Lo que no podemos hacer es caer en la enorme trampa de buscar una alternativa que no es más segura, que exige un enorme consumo de petróleo para la fabricación del PET, que viene contaminada por el propio plástico y que genera una cantidad enorme de residuos. Y ya para acabar, la historia del agua. Dice el inglés que viene a verme para decir que el PET no es estrogénico. Dice, es que además, como usted sabe, 1/3 de las botellas de PET de Europa se reciclan. Digo, no lo sabía. Dice, sí, se mandan a Oriente y vuelven como material reciclado. Y le digo yo muy inocentemente, ¿para hacer más botellas? Me dice, no, hombre, el PET reciclado lo llamamos poliéster. Yo que llevaba mi traje de dusting de 199,99, saqué la etiqueta y leo y pone 75% de poliéster. Y le digo al inglés, no me digas que estos son 8 botellas de Coca-Cola de 2 litros. Me dice, muy probablemente. Y la respuesta y el final es, ¿tú te crees que por 199,99 vas a vestir de oveja merina? Estás vistiendo de plástico. Y si es posible, de plástico reciclado. Y de pronto entramos en un mundo que ha sido el que llevamos investigando los últimos 5 años, que es los textiles. Resulta que todos los textiles que nos rodean son plásticos. En algunos casos plástico nuevo, otras veces plástico reciclado, para los cuales, Hanna, no hay una evaluación del riesgo. Tú me decías al principio, ¿y esta camiseta mía cómo me impregna? Ni idea, pero tú la lavas, está contribuyendo a la contaminación de tu casa, puesto que en el suelo lo que hay son fibras de textil, la lavas y contribuye a la contaminación ambiental. Te cuento un detalle nada más. Para los ambientalistas oceanográficos han contabilizado el plástico que flota y le faltaba la mitad del plástico.
y mandaron al Hespérides y a otros barcos famosos al Atlántico Norte, al Atlántico Sur, al Mediterráneo, a buscar dónde estaba el plástico que faltaba. ¿Sabes dónde está? En el fondo del mar. Publicado en las mejores revistas, en Nature y en Science. Un 45% del plástico pesa más que el agua y no flota. Está en el sedimento marino. Y cuando te enseñan los datos, es fundamentalmente, agárrate, poliéster. ¿De acuerdo? Es decir, toda esa fibra, de todos esos lavados, de toda esa ropa que se ha ido, está en el fondo marino. Y está lo que flota y que nosotros vemos y que es muy llamativo, que son las botellas que iban a la playa y el que está sedimentado. Y forma, según ellos, es el 45% del plástico que hemos liberado, que viene fundamentalmente de los textiles. Por eso entenderás que nuestra preocupación por el plástico es enorme. Y Y aparte, empezamos tirando. Sí. no, que hablando del tema textil, que también lo menciona usted en el libro, yo es que he trabajado toda mi vida en el sector moda, entonces lo conozco bastante y efectivamente el problema que tenemos, aparte de los componentes en sí, es el ritmo de consumo que en los últimos años se ha multiplicado por, no sabría por cuánto decir, en el sentido de cuántas colecciones hay empresas textiles que sacan más de una colección nueva semanal. Y ese ritmo de consumo que llevamos de cada temporada tengo que tener ropa nueva, efectivamente esa ropa que ya no usamos puede que pase 2 años en el armario abandonada, pero luego la acabamos tirando y acaba efectivamente en muchos casos en el fondo de los océanos. Mira, a ver, te voy a pedir un favor personal. Claro. Tú haces este podcast, ¿de acuerdo? Y otro se lo dedicamos nada más que a textiles. Sí, sí. Nos hemos metido de lleno en textiles, como una derivación del plástico. Hemos hablado con ingenieros neutrales que nos han informado de cómo se produce. Nos han dado noticias tan llamativas como las que, imagínate que un médico te hable de esto. Son los inventores de la obsolescencia programada. ¿De acuerdo? Yo sabía de la obsolescencia programada porque los móviles no duran más que 1 año y medio, los ordenadores no sé cuánto, y mi mini pimer se rompe cada 70, es de esas de gasolinera, y cada vez que voy a hacer a los 70 gazpachos se le rompe una pieza porque el eje metálico del motor no coincide con el plástico del engranaje, ¿no? ¿De acuerdo? Digo, esto es la obsolescencia programada. ¿Sabes cómo se llama la obsolescencia programada en textil? Moda. Y os la inventasteis hace años. ¿Sabes cuál es la obsolescencia programada de los grandes grupos industriales españoles de implantación? 8 semanas. Sí, sí. 8 semanas. Es decir, cada 8 semanas se cambia. Y cada 8 semanas, ¿sabes qué significa cambiar cada 8 semanas? Fundamentalmente el aumento del consumo. Pero lo segundo, la calidad ha bajado enormemente. Porque una cosa que no tiene más que 8 semanas de vigencia no tiene por qué ser buena. Y entonces dice, pero esto es química. Esto no tiene nada que ver con... Incluso, te voy a decir para que tú que vienes de la moda, cuando algo es 100% algodón o 100% lana, es 70% lana y 30% de química, como me decían a mí los ingenieros. Si fuera 100% lana, sin química, al llover encogería y olerías a borrego. Es decir, la química ha permitido que tenga esas cualidades del siglo XXI. Y esos compuestos químicos son aditivos. ¿Qué aditivos has utilizado tú para hacer tu ropa? Polibromados para que no arda, perfluorados para que sea impermeable al agua y a la grasa, metales para hacer los colores, eftalatos y alquilfenoles para las arrugas y que no necesiten plancha, bisfenoles para no sabemos qué, pero acabamos de publicar bisfenoles y parabenos en los calcetines de los niños españoles menores de 3 años. Es decir, es pura química. ¿Cómo ocurre la exposición humana a través de esos textiles? No lo sabemos. Difícilmente será dérmica, probablemente hay una co-contagio en el proceso de lavado y lo que sí habrá una enorme contaminación ambiental en las aguas de la lavadora. Desde y después... luego, perdona que le interrumpa, doctor. Sí, estaba No, acabado. que le decía que desde luego que el tema textil da para otro episodio y bueno, y lo tengo en mente porque uno de los motivos por los que yo, bueno, he tomado otro camino en la vida es porque efectivamente el mundo de la moda
parte, no podemos reducir el mundo de la moda, que es una industria, al fast fashion, pero es verdad que esa parte, que era donde yo trabajaba, pues cada vez tenía menos que ver conmigo en cuanto a ritmo, en cuanto a forma de tratar los recursos humanos y recursos naturales, etcétera. Entonces, desde luego, tendremos otro episodio hablando del mundo textil. Pero me gustaría volver al tema de que estamos hablando de los plásticos de un solo uso, porque, sí, claro, uno de los argumentos más utilizados, sobre todo en el tema alimentario, para defender el plástico de un solo uso es el tema de higiene. Y esto me sirve para hilarlo con eso que comentábamos al principio del uso de plástico en el ámbito hospitalario y médico, porque claro, al final es la forma de tener asepsia, ¿no? El tener una cosa de un solo uso que sí podemos desechar y que se utiliza, pues eso, los guantes, las mascarillas, las batas, todo eso que se utiliza para una única persona. O, por ejemplo, sí, los envases donde está contenido los tratamientos y los medicamentos. Entonces, claro, aquí sí que entramos en un debate también ético, por así decir, porque, claro, ¿qué prima más? El salvar la vida de una persona y esas condiciones de higiene y de salubridad, o el no utilizar plásticos, que tampoco sé si hay una alternativa real ahora mismo, aparte de desinfectar, como pueden hacerse con los utensilios metálicos, por ejemplo. Así es, muy interesante. Mira, primero, tú has dado la palabra clave, que es un solo uso. El solo uso debe desaparecer del mundo normal. No vamos a meterlo en el sanitario. Ya está el decreto encima de la mesa, la Unión Europea lo tiene para firmar, no más utensilios de un solo uso en la cocina, ¿de acuerdo? Eso no existe, ya hay que prohibir las pajitas, hay que prohibir los platos, hay que prohibir los tenedores, todo aquello que te ha resultado a ti tan llamativamente interesante para hacer el picnic o para comer en la oficina o para darte de comer en la calle. El solo uso no es sostenible. Y además se unen dos palabras que no hemos mencionado en el momento, que por fin se están uniendo, que es salud y sostenibilidad. ¿De acuerdo? Exacto. Por un lado está la salud, perfecto, y por otro está la sostenibilidad. A lo mejor es muy saludable porque no hay que lavar y no hay que enjuagar y es biológicamente puro el que desenvases un cuchillo y un tenedor y un vasito de plástico porque nadie lo ha usado antes, pero que sepas que no es sostenible. Eso no es sostenible, porque fundamentalmente, y óyelo con voz alta, no se recicla. Los materiales de un solo uso rara vez se reciclan. Pasan todos los sistemas de recogida y no se reciclan por su tamaño o por su recogida junto con lo orgánico. Muchos de esos materiales contaminados con orgánico van a lo orgánico y no se reciclan. Con que no me vengas a decir que eso es reciclable. No se recicla en ninguna parte del planeta. Ya hay compañías que cuando dan de comer a sus empleados con un solo uso, hacen un sistema de lavado para que se pueda reciclar ese material. ¿De acuerdo? Entonces, el solo uso en lo que es la gente de la calle y las actividades de la calle tiene que acabarse. Es mejor llevar tu cristal o tu loza, lavar y buscar un detergente que sea friendly con el medio ambiente y punto. ¿Qué pasa para la contaminación bacteriana y la asepsia dentro del medio sanitario? Pues por supuesto que el plástico ha sido la gran revolución, porque las jeringas no hay que hervirlas, como había antes que hervir la jeringa, son todo de un solo uso. Está claro, y eso es lo que te quiero decir, que no todos los plásticos son malos ni buenos. Eso sería una idea, es decir, blanco o negro. Hay componentes de los plásticos que no son deseables. ¿De acuerdo? Si entre los plásticos reciclados está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 dentro del triángulo, el 1 da problemas porque tiene muchos aditivos, el 2 y el 4 tienen muy pocos problemas, el 3 es el PVC y da muchos problemas porque es de la industria del cloro y además lleva muchos talatos cuando se tiene que ablandar, el 5, el polipropileno, tiene muy pocos problemas, el poliestireno sí es más complejo y el policarbonato no nos gusta nada. Es decir, que dentro de los plásticos hay alternativas. El polipropileno tiene muchos menos problemas que el resto o necesita menos aditivos. Entonces, lo que nosotros hemos publicado es el punto más duro. Es la mejor revista de salud y medio ambiente del mundo, Environmental Health Perspective. Hemos ido a la unidad de cuidados intensivos pediátricos durante 3 años en Granada, de los 2 hospitales públicos.
hemos hablado con los servicios sanitarios y los sanitarios encargados del cuidado de los niños y hemos testado 53 ítems diferentes de plástico en contacto con niños de muy bajo peso, menos de 1,8 kg. Si estamos en el, como dicen en inglés, in the worst case, en el peor de los casos. Y entonces hemos descrito a cuánto plástico y de qué origen se exponen esas criaturas que pesan 1,5 kg. Y hemos hecho un listado y hemos dicho, esto no debe ocurrir, porque en algunos casos, algunos de los componentes tienen una resina para que se adhiera el electrodo o para que sea muy flexible la sonda nasogástrica o el respirador nasal o la sonda endotraqueal, y le hemos dicho, tienes, agárrate, que hacer una nueva reformulación de estos plásticos para que no contengan elementos lesivos para los niños. El trabajo estaba listo para publicar en octubre del año 19. El editor de la revista internacional nos dijo, lo vamos a sacar el 27 de noviembre. Y dijimos, ¿por qué el 27 de noviembre? ¿Qué tiene de especial? Dice, es la velada de Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias. Mañana se van a despertar los norteamericanos, pues la revista es norteamericana, con esta noticia. Y lo reservó el editor para que la revista científica saliera en el número de la velada de Thanksgiving, para presentarle a la gente en un momento que tiene más tranquilidad, que alguien tiene que ser más cuidadoso con el plástico hospitalario. Las reacciones han sido enormes, primero de desconfianza, después de preguntas de ¿esto ocurre en todos sitios? Porque siempre que publicamos algo y viene de España, alguien nos señala inmediatamente a ver si es que somos distintos, ¿no? Y dijimos, no, estos tratamientos son universales y de hecho la mayor parte del material que estamos utilizando o es de Australia o es de Norteamérica o es de Europa. Son de grandes compañías que Dios sabe dónde lo hacen, pero aquí es lo más. Entonces, hemos puntualizado que el medio sanitario es un medio muy imperfecto que necesita mejorar teniendo en cuenta cuál es la calidad del plástico y cuáles son los componentes en ese plástico que no nos gustan. Y nos dice, ¿y qué se debería de poner? Y le digo, mira, chico, soy médico. Los tipos más brillantes de mi promoción son ingenieros con un salario 10 veces mejor que el mío. Pregúntale a ellos. Si ya ha llegado el momento en que estos chicos listos, tus compañeros ingenieros de telecomunicaciones, de no sé qué y de no sé cuánto, se unan a la preocupación y empiecen a imaginar productos más amistosos. Y entonces nos invitan a una reunión que se llama The Green Chemistry, la química verde. Y están todos fascinados por las cosas que oyen. Y cuando ya llevamos 2 días contándoselo, esto en el sur de Italia el año pasado, les digo, me parece muy bien que estéis fascinados, pero llegáis 100 años tarde. Esa fascinación vuestra por lo que es la salud y la biología tenía que haber llegado hace 100 años. Que en el mismo momento que empezasteis a desarrollar nuevos productos, hubieras tenido la preocupación de cuál es el impacto biológico. Está muy bien la Green Chemistry para el siglo XXI, pero un poco de precaución sí que nos habría venido bien, ¿no? Y eso no es negativo, es simplemente equipos multidisciplinares, con gente distinta y que sepa escuchar cuáles son los problemas que nosotros vemos, que son muchas veces pobres porque son descriptivos de la presencia de esos componentes en la orina de los niños y cuál es su posible origen. Y tú, cuando lo entiendas, probablemente empezarás a hacer productos más sencillos, ¿no? Yo creo que esa es la clave. La clave no es alarmar ni asustar a nadie, como tú decías al principio de la charla. La clave es crear conciencia y ser más exigente, ¿no? Pues con esto nos quedamos, doctor. Llevamos 1 hora y 42 minutos de episodio y me he dejado preguntas en el tintero, o sea que tendremos que retomar en algún momento esta charla porque la verdad es que es interesantísimo y sobre todo lo que más me gusta es que no es esa visión de
pues eso, vamos a eliminar toda la química, vamos a eliminar todos los plásticos. No, es que hay una alternativa que posiblemente cueste más dinero y que por eso no es la que se está aplicando, pero que hay alternativa hasta para pues esos plásticos imprescindibles, que son los que estamos viendo ahora y por los que está llorando media España, bueno, medio mundo, que para el tema sanitario y para el tema de la epidemia, pero que hay una alternativa y que se pueden hacer las cosas mejor y no hace falta ni criminalizar al plástico ni criminalizar, la química, por así decir. Absolutamente, y esa alternativa la tienen, como tú vienes del mundo industrial, esa alternativa la conocen ellos. Y además, te voy a decir una cosa, para que no se vaya a resentir el sistema capitalista, en cualquiera de las alternativas hay una ganancia económica. Si cualquiera que presente con conciencia una alternativa va a tener un nicho de negocio enorme. Si te voy a hacer tal compuesto o tales botellas libres de compuestos hormonalmente activos, bendito sea el cielo, el primero que lo presente, ¿no? Exacto. O te voy a hacer tal cosa testada. Si nosotros lo que llevamos años pidiendo a la Unión Europea es que los test de actividad hormonal sean de obligada exigencia para que cualquier compuesto químico que se coloca en el medio ambiente en Europa. Pero llevamos 14 años luchando y se resisten, como no te puedes imaginar. El Parlamento se lo exige a la Comisión demora, la Comisión Europea, el Consejo se lo exige a la Comisión se toma su tiempo y al final no se hacen las medidas con la velocidad que nosotros nos habría gustado que estuvieran tomando. Pues esperemos que las autoridades se pongan las pilas. No sé, ya han empezado a ponerse las pilas con el tema medioambiental, esperemos que también con este tema se lo empiecen a tomar un poquito más en serio. Esperemos. Forma parte de ese tema medioambiental y ojalá sea así. Efectivamente. Pues doctor, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer esta charla. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vosotros y sobre todo por mantener estos temas vivos y que la gente sea consciente y además haya una toma de posiciones por parte del público mucho más interesante y más comprometida. Esperemos que sí. Y a todos los que nos estéis escuchando, al principio os he dicho el libro del doctor Olea, Libérate de tóxicos, por si queréis profundizar más sobre el tema, queréis más alternativas, porque aquí hemos hablado de unas pocas, pero hay alternativas a todo, tema alimenticio, tema de muebles, que no hemos hablado, muebles, colchones, etcétera. Por si queréis saber más sobre el tema, os recomiendo de verdad que leáis el libro del doctor. Muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado del micro y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Si te ha gustado el episodio, déjame una reseña en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas donde se emite. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. También puedes escribirme a través de mi página web, hanafernandez.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales, y a través de mi cuenta de Instagram, hanafr. Y si quieres apoyar económicamente este proyecto, puedes hacerlo a través del link paypal.me/podcasthana. Mil gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene.